Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Prepárate para descubrir cómo encontrar una oportunidad de oro, cómo sacarle partido de ella con nuestra operativa de trampas y lo más importante de todos, cómo generar beneficios en tiempo récord. No te pierdas esta emocionante sesión de operativa. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading códigotrading.com, donde te dejo los cursos en pantalla. Tienes desde el curso gratuito pasando ya por las funciones con mentoría Pro, Elite y VIP que puedes ver en pantalla. También soy el cofundador de Tradewin Capital, una firma de trading sistemático que gestiona varios Darwins que puedes ver aquí en pantalla. También tendrás el link, aparte de las formaciones, a estas cuentas de Tradewin Capital en la descripción y en pantalla. Y si te gustan estos vídeos, puedes regalarme un me gusta y además te puedes suscribir al canal. Bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Vamos ya a compartir pantalla y vemos lo que hemos venido haciendo estos días de operativa atrás. Sabéis que cada lunes cuelgo un vídeo de operativa donde vamos continuando donde lo dejamos. El primer día de operativa tuvimos esta doble operación. Después tuvimos esta otra bajista. Aquí tuvimos primero una pérdida y después un profit. Y este es el resultado hasta la fecha. Hemos pasado de 10.000 a 12.371. A ver. Vale. Ahora estaríamos primero haciendo el análisis del mercado para encontrar próximas oportunidades. Aquí, cuando tuvimos este movimiento, buscamos en este retroceso la zona óptima para entrar y buscar llegar hasta aquí. Después no nos dio entradas en estas zonas para el siguiente movimiento alcista y lo que vimos es que cayó muy fuerte y cambió. Cuando ya nos rompió por debajo, lo que buscábamos era entrar bajistas en esta zona buscando el siguiente movimiento. Aquí lo mismo, ya teníamos un movimiento 1, un movimiento 2 y en el retroceso buscar que se diera el movimiento 3 que aquí se dio. Ahora estamos en lo mismo. En el punto que estamos en este instante es precisamente en busca de este movimiento, que haya un retroceso y se repita. Entonces vamos a ver si sucede eso y nos quiere dar entradas en la zona óptima. Vamos a ir buscando. Ahora ya parece que sí que ya está dando un retroceso algo más profundo. Ya sabéis que nos podemos ayudar del Fibonacci, porque nos interesa que ya esté entre el 33, 66, esta zona de aquí, tercio intermedio sea donde se nos da la entrada. Por cierto, quería aclarar una cosita, que ha habido varias dudas de la última operativa. Esta entrada de aquí, tanto la que fue perdedora como la ganadora, algunos me comentasteis que no tenía fuerza. A ver, ¿por qué tomé esta entrada que, siendo muy estrictos, no tiene fuerza? Porque cuando busco estos recorridos grandes, si los cambios de color se dan en una compresión, veis que se da todo aquí junto, que es movimiento, siguiente movimiento y es una compresión aquí, no soy tan exigente, soy más flexible y se lo permito en esta operativa de grandes recorridos. Entonces, una cosa distinta sería que este lado de aquí, claro, esto lo puedo contar como solo uno, pero después aquí hay otra pausa. Cuando ya se entrara aquí arriba no tendría fuerza. Pero lo que me marcaba la fuerza era este de aquí. Lo quería comentar porque hubo más de un comentario al respecto. Vamos en busca de la siguiente oportunidad. Aquí nos acaba de romper este nivel, pero no ha cambiado de color. Ahora sí. Ahora ya tenemos un cambio de color. Ya estamos en la zona, pues, cerca del 50, ya del 33. Y este sería el nivel de... Vemos, hablando de la fuerza, que en este lado hay una sola pausa. En este otro no hay fuerza porque hay una pausa y dos pausas. Al estar separadas sí que son dos pausas. La excepción es cuando se apiña en una sola pausa los cambios de color.
Bien, este lado tiene mucha fuerza, solo una pausita, y este no, pero como solo le pedimos fuerza al lado no pasa nada. Y vamos a posicionar la operación. Vamos, como siempre, al 1% de riesgo, ponemos el stop loss en el extremo y el take profit en el extremo del movimiento. Vemos más o menos un 3-1, o sea, si perdemos, perdemos 1 y si ganamos, ganamos el triple. Con una pérdida de aproximadamente 100, podemos ganar 300, capital aproximado que tenemos. Y vamos a ver, mira, nos saltó un stop, a punto, aquí tengo el balance, 12.247, 12.247, y vemos cómo se dibuja en el gráfico la pérdida. Si os fijáis, se me está acabando el gráfico, solo queda una operación. Eso, si usáis Excel, es muy fácil de cambiar, porque vamos botón derecho sobre el gráfico, seleccionar datos, perdón, y ahora yo aquí puedo decir que en lugar de hasta el 7, pues me seleccione hasta el acepto. Ya vemos que ya tenemos holgura, y así, en lugar de tener un gráfico que solo se pinta aquí al principio, a mí me gusta ir creciendo el gráfico a medida que apunto operaciones, porque si no, si le pongo 100 operaciones, todo el rato estaría aquí al principio el gráfico. Muy bien, vamos a ver si nos quiere dar reentrada. Pues sí, aquí hay una posible reentrada y seguiría siendo válida porque la fuerza la tenemos a la izquierda, rompió el nivel y estamos en la misma zona. Entonces vamos a por esta reentrada. Ponemos el stop extremo, ponemos el take profit en el otro extremo. Aquí el ratio no es muy bueno. Vemos que el ratio no llega a 2,1 y yo lo mínimo que le pido es un ratio 2,1, por lo tanto me salto esta entrada. Si es menos de ratio 2,1 significa que si el stop son 100 pips, como mínimo el TP tienen que ser 200. Si hay menos, me lo salto. Nuevo parámetro para esta operativa con grande ratio. Vale, tenemos otra entrada, pero ahora ya no sería de la primera nivel de trampa, sino que es una posible entrada de este segundo nivel. Si os fijáis, tenemos la entrada, sigue siendo una buena entrada y nos cumple con todo. Hay fuerza en ambos lados y totalmente válida. Vamos a ver si aquí seguro. Ratio 40 pips de stop para 107 de TP. Y aquí sí que superamos el 2R, por lo tanto esta la podemos. Vamos a ver cómo termina la operación. Pues da otro stop loss, 2 pérdidas, 12.123 euros, y esto es lo máximo que podemos hacer, 2 entradas. Por lo tanto, hasta que no se genere un nuevo escenario, ya no nos interesa, pero el nuevo escenario pues lo buscaremos en el próximo vídeo. Hoy ha habido una racha de 2 pérdidas, no sé si bien, vale. Sí, estábamos en 12.371 y hemos perdido 2 entradas, pero la cosa sigue bien. Empezamos aquí y tarde o temprano os dije que vendrían rachas perdedoras. Es totalmente normal y tenemos que aprender que las pérdidas forman parte también de la operativa y al final buscamos beneficio a largo plazo. Hoy ha tocado perder las 2 operaciones de este escenario, ya no buscamos más, o sea, si seguimos avanzando a lo mejor si no hay entradas, podría darnos otras entradas, pero ya ahora sería, no, entradas ya está extendido, entonces ya el próximo día buscaremos nuevos escenarios de entrada porque en el escenario de hoy hemos gastado los 2 cartuchos. En cada escenario solo podemos perder 2 operaciones. Es otro de los puntos del plan. Hemos aprendido que con la fuerza no somos tan rígidos. Hemos aprendido también el tema de que solo hay 2 cartuchos por cada entrada. Y bien, lo dejaremos en este punto. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta, que es solo desplazar un poco el ratón y realmente a mí me ayuda muchísimo posicionar los vídeos, no te lo puedes imaginar. Y es gratis, solo es mover un poco el ratón y pulsar. Y, como no, si todavía no estás suscrito al canal, no sé a qué estás esperando. Suscríbete al canal, dale a la campanita y también puedes visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.